Hola, Eduardo. Hola. Mi nombre es Mónica, soy maestra y para mí es un placer tener esta charla contigo sobre filosofía y sobre cómo acercarla a la calle en estos tiempos en los que la filosofía es tan importante y tan necesaria. Tú empiezas el curso todos los años escribiendo una carta a tu alumnado. Me gustaría saber por qué lo haces y qué les dices en esa carta. Mi primer día de clase me gusta comenzarlo leyéndoles una carta en la que les cuento por qué me dedico a la filosofía y por qué soy profesor de filosofía. Les confieso que me enamoré de la filosofía cuando tenía 17 años y un viejo profesor me castigó a leer el juicio a Sócrates, escrito por Platón, como castigo por haber escrito en las paredes del baño del instituto que no existe la justicia. Ese justo castigo, ese viejo profesor y sobre todo ese texto me convirtieron en el profesor de filosofía que soy hoy. Intento transmitirle a través de esa carta y cada día la gran pasión que siento hacia la figura de Sócrates y hacia esta disciplina. En esa misma carta también les hablo de la diferencia entre lo valioso y lo útil. Les pongo un ejemplo. Les digo que un sacacorchos es algo útil, pero en cambio abrir una botella de vino y tomarla con alguien a quien quiere mientras el tiempo se detiene y cae la tarde, eso es algo valioso. Y en el campo del conocimiento ocurre algo parecido. Es decir, hay saberes que son útiles y saberes que son valiosos. Los saberes que les enseñan a mis alumnos a ser futuros productores de una mercancía, pues son saberes útiles, aunque siempre les pregunto, ¿útiles para quién? En cambio, los saberes que los acercan de alguna manera al bien, a la belleza y a la verdad, que les hace cuestionarse el mundo en el que viven y sobre todo que pueden darles las herramientas para construirse en hombres y mujeres libres, para empoderarse, eso ya es otra cosa. Eso es algo valioso y eso es la filosofía. Totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece muy interesante una iniciativa tuya, que son los filorretos que les lanzas a tus alumnos, me imagino que en clase, pero también en las plataformas en las que ellos se comunican en la actualidad, en las redes sociales. ¿Nos puedes contar un poco en qué consisten y darnos algún ejemplo de algún filorreto que les hayas planteado y que les haya resultado muy interesante? Pues los filorretos son preguntas. Son preguntas que les lanzo cada día a través de una plataforma, en este caso Twitter. La historia del filorreto surgió a partir de una reflexión. Un día contemplaba a mis alumnos en el recreo, iba paseando con el profesor de física y el profesor de física se quejaba de que estaban todos metidos dentro del móvil, ¿no? Y que no hablaban entre ellos. Yo lo cuestioné. Yo creo que sí que se estaban comunicando, creo que sí que se comunican, pero lo hacen a través de una pantalla, ¿no? Y me di cuenta que debemos educar allí donde ellos están, ¿no? El mundo virtual hace muchos años que dejó de ser un mundo meramente aparente para convertirse en el mundo en el que mis alumnos se encuentran, debaten y dialogan. Y creo que es muy importante que nosotros estemos allí dándoles herramientas y educando. Si no estamos nosotros, campan a sus anchas las fake news, la pseudociencia y el pensamiento irracional. Por tanto, un día me pregunté, ¿qué haría Sócrates si tuviese un móvil? Entonces me di cuenta que pues, estaría invitándonos a cuestionarnos lo obvio y con sus insidiosas preguntas, ¿no? Y eso es lo que intento hacer, conectar a través de un mensaje de Twitter la filosofía con la vida de mis alumnos y la vida de mis alumnos con la filosofía. Porque lo que quiero, lo que intento, es que ellos empiecen a pensar la vida y a vivir también su pensamiento. Pues filorretos los hay de muchos tipos, pero por ejemplo intento a través de un mensaje de Twitter lanzarles las preguntas que ya se hicieron grandes filósofos y aplicarlas a su propia realidad. Hace poco les preguntaba, es una pregunta de Gianni Vattimo, de un filósofo italiano actual. Les pedía que cogieran su libro de texto de historia y que se preguntasen por qué no contiene ninguna historia de mujeres, de inmigrantes o de homosexuales. Ese les encantó, les gustó mucho. De hecho, hasta tal punto que escribieron a la editorial para exigirles que
que se contasen también otras historias, ¿no? Qué importante lo que has comentado de las preguntas, ¿no? Que es fundamental saber preguntar. Yo a mis alumnos, si son más jovencillos que los tuyos, les animo muchísimo a hacer preguntas y de hecho les digo que es más importante hacer buenas preguntas que saberse todas las respuestas. Efectivamente. Porque las respuestas de grandes cuestiones muchas veces... Mira, me estás recordando ahora, curiosamente, que la palabra que Sócrates utiliza en el banquete de Platón para hablar de amor es erótica, que guarda un gran parecido con erotam, que significa hacer preguntas. Siempre pensé que, en el fondo, lo que nos quería decir Sócrates es que la filosofía tiene más que ver con hacer preguntas que con la respuesta. Es un amor más a la pregunta que a la respuesta. Quizás porque la filosofía siempre ha sido eso, ha sido derribar muros con preguntas, derribar los muros mentales, nuestros prejuicios y nuestros dogmas a base de preguntas, que era justamente lo que hacía Sócrates. Y tus filorretos son preguntas. Mis filorretos son preguntas, efectivamente. Claro, tú no les marcas un dogma, no les marcas una sentencia, no sientas cátedra de nada, tú lanzas una pregunta. Una pregunta que va a su centro vital y que intento que cuestionen y se replanteen el mundo en el que viven, las respuestas que van recibiendo en la pantalla de su móvil, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también utilizo viejas preguntas, ¿no? Y viejos ejercicios de la filosofía. Hay uno muy bonito que encontramos en las meditaciones de Marco Aurelio, aunque es un ejercicio que practicaron muchos filósofos, que nos invita a reflexionar acerca de nuestra propia muerte. Y Marco Aurelio nos pide que nos imaginemos nuestra muerte. A partir de ahí yo les lanzo una pregunta a mis alumnos que es ¿cuál te gustaría que fuera tu epitafio? ¿Cuál te gustaría que fuera tu epitafio? Tendría que pensarlo muy bien. Espero tener tiempo para poder pensarlo. Para Marco Aurelio y para muchos filósofos consideraban que el meditar sobre nuestra propia muerte de vez en cuando nos ayudaría a ir tomando pequeños reajustes en nuestra vida, haciendo, ¿no? de lo que estamos haciendo. Me ocurrió una vez que haciendo este ejercicio con un alumno, él escogió como epitafio una frase que, según cuentan, fue la última que pronunció Wittgenstein antes de morir, que fue a su médico, le dijo: díganles a todo el mundo que he sido feliz. Después de hacer este ejercicio y de elegir esta frase, ese alumno dejó sus estudios de ingeniería y comenzó a estudiar arte. Y hoy en día es feliz. Qué curioso. Yo tengo que decir que yo he hecho un ejercicio algo parecido porque yo cambié mi vida. Me cambié mi vida porque me planteé en un momento dado que lo que estaba haciendo podía reportarme unos ingresos, podía dárseme muy bien, pero no tenía sentido. Y fue un momento en el que tuve una crisis personal, decidí estudiar educación y hoy día me levanto todas las mañanas con ganas de ir a trabajar, sintiendo que es importante lo que hago y soy feliz. Y es algo que dices... Que nació a través de una pregunta. Que nació a través de una pregunta, efectivamente. Si lo que estoy haciendo va a tener una trascendencia o sirve para algo. Y sí que siento que dedicarme a la educación, y seguro que a ti te pasa lo mismo, tienes ese pozo de... Pues, y es muy tangible, ¿no? con los chicos y las chicas. Hay cosas que tú notas que marcan una diferencia en la vida Sin duda. De ellos. Para mí, la educación, ser profesor, especialmente ser profesor de filosofía, es de las cosas más maravillosas que me han pasado. En el fondo yo creo que estoy devolviéndole el favor a ese profesor viejo de filosofía que me tocó el corazón hace muchos años. De la misma manera que él me tocó el corazón hace muchos años, yo intento tocar ahora el corazón de mis alumnos. Y seguro yo creo que hay una cadena, ¿no?, que comenzó hace muchos años atrás. Sí, a mí me gusta mucho cuando mis niñas me dicen, yo quiero ser profesora. Y dices, bueno, pues a lo mejor está viendo algo que la está inspirando, que la está viendo... Luego seguro que no, porque muchas niñas quieren ser profesoras, siempre en las encuestas salen, quiero ser profesora. Y es, a lo mejor es al revés, ¿no? Hay que llegar a estar en un aula después de haber madurado lo que significa estar en un aula. Porque es yo creo que es la responsabilidad más grande que se puede tener. Te he leído que tú tuviste una anécdota muy curiosa con una alumna que la relacionaste con el mito de la caverna de Platón. Cuéntanos un poco qué pasó.
Bueno, lo cuento en el prólogo de Filosofía en la calle, de mi libro. Es una anécdota que a mí me marcó y me cambió realmente mi manera de dar clase y quizás también mi vida, ¿no? Yo era un joven profesor, muy novato. Era mi primer año dando clase. Y lo recuerdo como si fuera hoy. Me encontraba explicando la metafísica de Aristóteles a un grupo de alumnos de segundo de bachillerato. Ellos tenían el libro de texto abierto sobre sus pupitres, iban tomando nota de todo lo que yo iba escribiendo en la pizarra. Pero había una chica sentada al fondo de la clase que tenía su libro cerrado, que no tomaba notas y que se distraía mirando por la ventana, una ventana que daba a la calle. Y yo me iba poniendo cada vez más nervioso. Hasta el punto de que dejé la tiza encima de mi mesa y me fui acercando hacia ella y con mucha ironía, quizás un poco de sarcasmo, fruto de mi miedo, le pregunté qué era eso tan interesante que había al otro lado de la ventana y que ese sería más importante que el examen de filosofía que teníamos la semana siguiente. Y la chica me respondió, me dijo 2 palabras, la vida. Demoledora la respuesta. Claro, que es más importante o más interesante que un libro. Me destrozó, claro. Me destrozó. Esas 2 palabras, la vida, me cayeron encima como si fuera una bomba de napalm, arrasándolo todo, absolutamente todo. Destrozaron mi aula. Claro. Y me hicieron ver pues, que efectivamente que había convertido mi aula en una caverna. Y que en el fondo, durante meses, había convertido a mis alumnos en unos prisioneros obligados a contemplar un aula y a contemplar una pizarra con cosas que poco o nada tienen que ver con sus vidas. Claro. Y yo creo que los profesores a veces corremos ese peligro, convertir nuestras aulas en cavernas desconectadas totalmente de los problemas y de las inquietudes de nuestros alumnos, ¿no? Quizás obsesionados por cumplir un programa oficial, ¿no? Sí. Bueno, al día siguiente cerramos los libros de texto, borramos la pizarra y salimos a la calle. Y ahí comenzó todo. Y ahí comenzó el proyecto de Efectivamente, de la ahí filosofía comenzó Filosofía en la calle. ¿Qué hicimos? Bueno, pues nos sentamos en un parque, hacía bueno, y le fui preguntando a mis alumnos cuáles eran las preguntas que realmente a ellos les inquietaban, los problemas que realmente querían resolver. Y ese día la clase me la dieron ellos a mí, porque era yo ahora quien callaba y quien iba tomando nota en mi libreta de las preguntas que ellos me iban haciendo. A partir de ese día lo que he intentado es ir ofreciéndole a mis alumnos las respuestas que los diferentes filósofos han ido aportando a esos problemas que ellos se plantean. ¿Qué preguntas salieron allí? Pues preguntas muy hondas y muy profundas. Se preguntaban acerca de la existencia de Dios, del sentido de nuestra vida, del mal en el mundo, del bullying, del amor, del feminismo, nuestra responsabilidad con la naturaleza, etcétera, etcétera. Sí, un poco llevar la filosofía a la vida o realmente conectar la filosofía con la vida, que es lo que tú nos pides, ¿no? en tu libro, el llevar la filosofía a la calle. ¿Cómo planteas tú esto? ¿Cómo llevamos la filosofía a la calle? Pues volviendo a los orígenes. La filosofía no nació en un aula, sino nació en las calles de una ciudad por las que Sócrates deambulaba. Y Sócrates no era un profesor de filosofía, era un trabajador de la construcción, un vecino normal y corriente, pero implicado profundamente con el proyecto democrático y con la libertad. A Sócrates le encantaba hacer filosofía en plena calle, en los mercados, en las plazas, con los vecinos, dialogando y debatiendo acerca de lo justo y lo injusto y del bien común. Creo que se trata de recuperar esa práctica de la filosofía. Los antiguos griegos entendían que nadie, absolutamente nadie, nace con las capacidades para ejercer la democracia, a argumentar, a razonar, a consensuar, a discernir. A todo ello se llega a base de un ejercicio, de una práctica. No nacemos ya con esas capacidades. Y como me gusta decirle a mis estudiantes, la filosofía es el ejercicio del demócrata. Por tanto, creo que la filosofía tiene que estar presente más que nunca en nuestra sociedad.
La filosofía puede ser el mejor antídoto contra la estupidez y contra el dogmatismo, y también la mayor defensa de la democracia. Claro, es que trabajar con adolescentes yo creo que es maravilloso. Yo soy profesora de primaria y no tengo esa oportunidad, pero yo creo que la adolescencia es una época fantástica en la vida en la que realmente es cuando te cuestionas los grandes temas y creo que tienes una oportunidad fantástica para ver cuáles son estas grandes cuestiones que les preocupan y cómo les responderían los filósofos a ellas. ¿Cuáles piensas tú que son esas grandes cuestiones, aparte de las que has comentado, y cuál sería su filósofo favorito o cuál es su filósofo o filósofa favoritos ahora mismo? Efectivamente, yo creo que la adolescencia, como dices, es un momento muy bonito porque quizás todavía no han perdido esa capacidad de cuestionar lo obvio. Exactamente. Nosotros ya cuando llegamos a la adultez, muchos abandonamos la capacidad de preguntar el porqué de las cosas, ¿no? Y aceptamos las respuestas tal y como nos vienen, ¿no? Ellos todavía te preguntan y se preguntan por qué hay que hacer algo o por qué esto es verdadero o cierto. Y es un momento de una gran libertad. ¿Cuáles son las preguntas que quizás a ellos les interesan? Bueno, están muy preocupados. Eso también es algo que yo se lo comento mucho, creo que el aula es un lugar en el que aprendemos mutuamente. Porque Absolutamente de acuerdo. El hecho de que la filosofía sea un ejercicio, como yo lo entiendo, como una práctica, sea una gimnasia del pensamiento, hace que pensemos juntos. En clase piensan ellos y pienso yo también. En la dialéctica, ¿no? Que de ahí sale. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo he aprendido de estas nuevas generaciones, que mi generación no tenía, es a cuestionarme y a preocuparme por la posición y la responsabilidad que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Y otro también de las preguntas y de las cuestiones que ellos me han transmitido es el tema de la diversidad de género y también la importancia del feminismo, ¿no? Que es algo a la que mi generación no se la educó, ¿no? No se la educa en absoluto. Y esa sensibilidad a esas preguntas, esos cuestionamientos, los he recibido yo por parte de mis propios alumnos, ¿no? ¿Cuál es el filósofo favorito? Pues hay un poco de todo, pero quizás el que más les gusta es Nietzsche, porque es el chico malo de la filosofía, es un poco el macarra, el cuestionador, el libre. Es un grandísimo escritor, escribe muy bien, escribe también con aforismos, ¿no? Tiene frases maravillosas que a ellos les encantan. Y que sería un buen tuitero. Sería un gran tuitero y también un gran inspirador para tatuajes, ¿no? Ya tengo algún que otro alumno que se tatuó alguna frase de Nietzsche, sí. Y también es cierto que las chicas comienzan cada vez más a tener un profundo interés por las filósofas, ¿no? Por recuperar el pensamiento de las mujeres, ¿no? Que en muchas ocasiones ni aparecen en los libros de texto. No aparece. No aparece no solo ni en los libros de texto, sino ni siquiera aparece en los programas oficiales. Claro. Es decir, en el programa oficial de segundo de bachiller, claro, las historias las escriben los vencedores. Totalmente. Eso lo decía mi abuelo. Claro. Eso lo decía mi abuelo. La historia de la filosofía también es una historia de vencedores todavía a día de hoy, ¿no? Y en los programas oficiales no aparece Simone de Beauvoir, no aparece Hannah Arendt, y es absurdo. Simone de Beauvoir aparece como la pareja de, ¿no? Eso es lo más desgraciado, claro. Efectivamente. Pues se la presenta como la pareja de Sartre, ¿no? Pero es que hoy es imposible entender el mundo en el que nosotros vivimos sin el pensamiento de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue la madre del feminismo, la que nos hizo preguntarnos acerca de si se nace mujer o es algo que se hace. Y de hecho, el mundo tal y como nos conocemos, nuestro mundo actual, es un mundo en el que tendemos, afortunadamente, hacia la igualdad de género, ¿no? Pero todo el pensamiento que hay detrás, todo el origen, todo el inicio, se forja a partir del pensamiento de Simone de Beauvoir, ¿no? Y de esa obra maravillosa que es El segundo sexo. Hablando de la igualdad y hablando de feminismo, una cosa que les preocupa mucho y que tú planteas en tu libro es los límites en las relaciones de pareja, ¿no? Y tú haces una pregunta que seguro que tú tienes tu opinión personal y yo tengo la mía, pero ¿qué dirían los grandes filósofos a esa pregunta de qué importancia tiene
que tu pareja revise tu móvil? Muy bien. Esa pregunta, de hecho, nació porque era algo que yo observaba en el aula. Alguna vez me comentaban algunas alumnas que, bueno, que que compartían las claves de sus redes sociales con sus parejas o que les dejaban el móvil. Fue algo que a mí me preocupó y, bueno, intenté hacerles reflexionar, ¿no? Lo hacían las chicas, sí, no los chicos. No los chicos, Curioso. efectivamente. Y eso me llevó a plantear ese capítulo. Aún así, nunca les digo a ellos qué es lo que tienen que pensar. Siempre les planteo un problema y les planteo diferentes alternativas a ese problema. Es algo que además a ellos les enfada bastante al principio, ¿no? Me exigen enseguida, pero bueno, ¿tú qué piensas? Digo, no, yo no me gusta utilizar... Quiero que pienses tú. Yo no me gusta utilizar el aula como un púlpito, ¿no? Me gusta utilizar la pizarra. La filosofía no es dogmática, ¿no? Y la filosofía tiene que invitar a eso, a pensar, ¿no? En ese caso, bueno, pues por ejemplo les planteo de entrada el pensamiento de John Stuart Mill. ¿Y qué le diría John Stuart Mill, no? Bueno, pues posiblemente John Stuart Mill te diría que una pareja es una sociedad. Y en una sociedad, para que esa sociedad funcione, los miembros que integran esa sociedad tienen que tener el máximo o la máxima cota de libertad. Esto no solo es bueno para la felicidad de cada uno de los individuos que forman esa sociedad, sino también es bueno para el progreso de esa sociedad. Por tanto, el hecho de que tu pareja te fije el móvil no solo es un hecho que va en contra de tu libertad y que va en contra de tu plenitud como persona, sino que incluso es algo que va a mermar la pareja, te va a causar problemas en tu propia pareja. A partir de ahí también le presento el pensamiento de Manuel Levinas, que es un filósofo muy preocupado por entender por qué hacemos estas cosas. Levinas reflexionó mucho acerca del concepto de otro y por qué hacemos un enorme esfuerzo por intentar comprender el otro. Pero comprender el otro significa controlar el otro, es decir, obligarlo a que encaje en mis esquemas. Por tanto, obligarlo a que deje de ser el otro y se convierta simplemente en una prolongación de mí. Y eso es precisamente lo que tu pareja hace cuando intenta controlarte. Levinas nos invita a buscar otras formas de relacionarnos, que no sea la aniquilación del otro. Hay una metáfora muy bonita que me gusta mucho, que él utiliza, que es la caricia. En la caricia respetamos al otro. Es muy diferente, por ejemplo, al abrazo, que parece que es como una posesión, ¿no? Como una integración, como te quiero para mí, ¿no? En cambio, la caricia mantiene una cierta distancia. Deberíamos aprender a acariciarnos más. Eduardo, nos has hablado antes de los griegos, de Sócrates, y el debate se origina en la antigua Grecia. Pero hoy día también tenemos dialécticas, bueno, hay dialécticas de todo tipo, pero hay dialécticas interesantes y tenemos los raperos, las peleas de gallos, que a veces tocan temas muy profundos y muy importantes. ¿Quiénes serían para ti los filósofos de calle de hoy en día? Pues sí, la batalla de gallos es algo que a mis alumnos les encanta y de hecho no solo la siguen, sino que la practican, ¿no? Tiene mucho de esa dialéctica de ese debate asociado a la filosofía. Una vez en clase organizamos una batalla de gallos entre racionalistas y empiristas. Yo me lo pasé muy bien, fue muy divertido. Dividimos la clase en dos y tuvieron que encontrar argumentos a favor del racionalismo y argumentos a favor del empirismo y luego pues celebramos la batalla de gallos y fue maravillosa. Qué bueno. Fue maravilloso. Ya sabes cómo son los chicos, ¿no? Cuando les dejas que... Sí, además ese tipo de actividades yo creo que saca lo mejor de ellos. Sin duda. Y profundizan y estudian mucho más para prepararse esas argumentaciones. Seguro que les motivó muchísimo. Claro, y la además actividad. entendieron que realmente hubo una gran parte de la historia de la filosofía que consistió en eso, en una batalla entre racionalistas y empiristas, ¿no? Una batalla dialéctica, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco con este tema, hay una Sara Socas, una gran rapera hoy en día, que me recuerda mucho a una filósofa antigua, quizás la primera filósofa de la historia, que es Hiparquia, que también se enfrentó a una histórica batalla de gallo. Hiparquia
fue una mujer que se atrevió a hacer algo que ninguna mujer antes había hecho, que es hacer algo que desgraciadamente era por entonces solo exclusivo de hombres, que era practicar la filosofía. La filosofía en Grecia, en una sociedad totalmente patriarcal, era una actividad de varones. Se celebraba la mayoría de las veces pues eso, en banquetes en los que se debatía, se dialogaba, se discutía, y Hiparquia apareció allí. Teodoro, el ateo, otro filósofo, cuando la vio, creyó y consideró que qué hacía una mujer en un lugar de hombres y encima practicando la filosofía, ¿no? Hiparquia debería estar en su casa tejiendo y cuidando de los hijos, ¿no? Qué osada, ¿no? Dedicarse a actividades de pensamiento superior como la filosofía. Efectivamente, pero Hiparquia no, todo lo contrario, hizo algo maravilloso. Hiparquia, de hecho, era una experta en lógica y demostró su superioridad en el razonamiento a Teodoro. Le lanzó un silogismo que lo dejó a cuadros, lo dejó a blanco. Teodoro no supo qué decir. Su única respuesta fue decirle que se fuese para casa y que hiciese cosas de mujeres, que tejiese. A lo que Hiparquia le lanzó otra pregunta y le dijo que le explicase por qué creía él que era mejor el arte de tejer que el arte de filosofar. Teodoro no supo qué responder y claro, su única reacción fue intentar abochornarla. Más todavía. El recurso de quien no tiene recursos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué hizo? Pues tiró del manto y de su vestido y la dejó desnuda. Pero claro, Teodoro lo que no sabía era que Hiparquia hacía ya mucho tiempo que se había convertido en una filósofa cínica y que había trabajado el noble arte de la desvergüenza. Se había liberado de las ataduras sociales y del pudor y de la vergüenza. Y le preguntó qué tenía de pecaminoso un cuerpo desnudo. Con lo cual le demostró, el que quedó totalmente abochornado fue Teodoro, ¿no? Los griegos le tenían un grandísimo miedo, los hombres griegos, a las amazonas, porque las amazonas son mujeres que no necesitan hombres, que viven sin casa y que no dedican su día a cuidar de sus hijos ni del telar, pero sobre todo le tenían un auténtico miedo porque utilizaban las mismas armas que los hombres. Y tanto Sara Socas como Hiparquia utilizan las mismas armas que los hombres y la utilizan muy, muy, muy bien. Sara, el rap, e Hiparquia, la lógica, la argumentación y la filosofía. Hemos hablado de los grandes sabios de Grecia y yo te quiero plantear un dilema que tú dices en tu libro, que copiar es de sabios. Pero me imagino que como profesor no querrás que tu alumnado copie en los exámenes. Entonces, ¿cómo sales de este atolladero? Les planteo, por un lado, la posición de algunos filósofos como Trasímaco, que consideraban que la ley estaba hecha por los poderosos para su propio beneficio y que, por tanto, la justicia no existe. Trasímaco pensaba muy parecido a como pensaba yo cuando tenía 17 años y escribí esa frase sobre el... Efectivamente. Aquello que te ha llevado a estar aquí sentado hoy. Al final todo encaja, ¿no? Todo encaja. Y precisamente por eso, porque consideraba que no existe la justicia y que la ley simplemente es un instrumento en manos de los poderosos para su propio beneficio, pues lo más lógico era, obviamente, saltártela cuando no te vean. Entonces, Trasímaco te diría que si estás totalmente convencido o estás totalmente seguro de que no te van a pillar, que eres muy imbécil si no copias, ¿no? Ahora bien, Sócrates le tenía un auténtico pavor a este tipo de retórica, porque no solo dañan la integridad de la persona, sino también dañan la integridad de la comunidad en la que nosotros vivimos, dañan la democracia que hemos construido. Sócrates fue un hombre que prefirió morir honradamente e íntegramente a vivir el resto de sus días sin poder mirarse a la cara. Para Sócrates era muy, muy importante llegar al final del día y poder mirarse ante el espejo y poder aguantar el reflejo de nuestras almas. Desde luego, Sócrates no hubiera copiado ni te hubiera inventado nunca a copiar. Precisamente por eso, porque hacer trampas es algo que daña profundamente el carácter de la persona y el alma de la persona. A Sócrates, por ejemplo, lo acusaron de corrupción. Tengo, por cierto, una camiseta que me regalaron unos amigos
que se ve la cara de Sócrates y pone corrompiendo a la juventud desde el siglo V a.C. No me la pongo mucho porque el problema es ese, que la palabra corromper claro. hoy en día, sobre todo corromper a la juventud, tiene otro significado y otras cosas. Efectivamente, pero tiene que ver con eso. Es decir, la corrupción a la que sometía a los jóvenes Sócrates era a través de preguntas. Claro. Sobre todo preguntas que iban a que se cuestionasen toda la educación y toda la tradición y todos los valores que ellos tenían, con la intención de que fueran hombres realmente justos y hombres reflexivos, ¿no? La cosa fue que al final tocó las narices demasiado y lo acusaron injustamente. Le dieron la oportunidad de salvar la vida. Lo único que tenía que hacer era reconocer que se había equivocado y pedir perdón. Pero bueno, una persona tan íntegra y honrada como Sócrates no lo iba a hacer. De hecho, decidió pasar el resto del tiempo que le quedaba haciendo lo que más le gustaba, que era dialogar con sus amigos, con sus alumnos, acerca de la justicia, del bien y de la vida. Hablábamos del tema del acoso, que es un tema que es realmente preocupante hoy día en las aulas y hay chicos y chicas que lo pasan realmente mal en la etapa escolar, hasta el punto de llegar a depresión y de incluso llegar a plantearse pues abandonar la vida, ¿no? El tema del suicidio, que es un tema muy delicado, pero que tú tratas en tus clases. Me gustaría saber cómo se lleva a un aula un tema tan delicado y sobre todo qué herramientas pueden encontrar el alumnado en la filosofía pues, para abordar esta cuestión. Uno de los retos que les planteo precisamente a mis alumnos es que nos enfrentemos al problema del acoso, que intentemos encontrar la raíz del mal. Les planteo el pensamiento de Hannah Arendt, que nos regaló el concepto de banalidad del mal, con el que quería referirse a que lo banal no era el mal, sino la persona que lo lleva a cabo. En el momento en el que una persona deja de pensar, deja de reflexionar, deja de intentar ponerse en el lugar del otro, obedece ciegamente las normas, se produce el mal. Y por otro lado, otro también de los filósofos que le regalo para que intente dar luz al problema del mal, y en este caso del acoso, es Hegel. Hegel tiene una metáfora histórica que es la dialéctica del amo y el esclavo. Según Hegel, la primera vez que surgió la conciencia en el primer ser humano, ese ser humano consciente, sabedor de quién era, necesitaba reconocimiento y solo podía obtener reconocimiento de otro ser humano igualmente consciente. De tal manera que los seres humanos buscamos el reconocimiento de otro ser humano. Y a lo que Hegel quería hacer referencia era que lo que buscamos es que la otra persona se adecúe a mi voluntad, que haga lo que yo quiera. En el fondo, lo que Hegel creo que nos está diciendo es que las relaciones humanas siempre han sido conflictivas. El acoso no es algo nuevo, es algo que está en nuestro ADN y que tenemos que intentar domar y entender. Cuando recuerdo una vez, enfrentándonos a este tema, que uno de mis alumnos favoritos, al que le tengo un enorme cariño, leyó un ensayo en el que reconocía que había sufrido un caso de acoso y cómo la lectura de Hegel le había dado luz a las preguntas que él se había ido haciendo cuando recibía ese acoso por parte de otro compañero. Él siempre se preguntó por qué yo, qué he hecho, qué culpa tengo, ¿no? La lectura de su ensayo delante de toda la clase fue un momento para él de epifanía, pero también un momento de catarsis. Hegel, como él nos decía, le ayudó a cerrar una puerta. Y en casos muy extremos en los que llegan a plantearse pues, temas como el suicidio, ¿no? Yo he visto la serie Por 13 razones, que me parece tremenda. Sí. No solamente este tema que trata, sino todos los que se derivan de
de él. ¿Cómo se lleva eso a un aula? Y lo primero es que creo que hay que llevarlo a un aula. Sí, importante. Es decir, el suicidio es un tema del que hablan nuestros alumnos. Es un tema por el que están muy preocupados. No puede ser que 13 razones sea la única voz frente al suicidio que escuchan nuestros alumnos. Claro, que no está mal que sea un punto de partida a lo mejor, pero para debatir sobre... Efectivamente. Nosotros tratamos el tema en clase, les hablo de Camus, les hablo de Cioran, de los grandes existencialistas, y les recuerdo que en el fondo hablar del suicidio es intentar enfrentarse a la terrible tarea de encontrarle un sentido a la vida. Creo que era Cioran el que decía, el que planteaba los caminos que hay después, ¿no? Que Cioran tuvo una experiencia muy curiosa. Un día paseando por París se encontró a un hombre que había decidido suicidarse. Y bueno, habló con él y estuvo toda la tarde paseando intentando convencerlo de que no se suicidase. Cuando yo trato este tema con los alumnos, les cuento esta historia, les invito a hacer este ejercicio. Les digo que imagínense que se encuentran con alguien que ha decidido suicidarse, ¿cómo lo convencerían de que no lo hiciese, ¿no? Lo que me devuelven ellos es que pasan horas enteras delante de una página en blanco. Cuando les pregunto por qué, me suelen decir que no pueden, que sienten la obligación de no responder cualquier cosa, de que tienen que poner algo profundo. Y al final el suicidio nos lleva precisamente a hablar de la vida, de cómo gobernar la vida, de cómo enfocarla, de cómo dirigirla. De hecho, Viktor Frankl tiene un libro maravilloso, El hombre en busca de sentido, que leemos en clase, en el que él narra su experiencia en los campos de concentración. Él fue de los pocos que se salvó y reconoce al principio que no se salvaron los más fuertes ni los más buenos, sino se salvaron aquellos que tenían una razón para vivir. Eso le llevó a que cuando salió de los campos de exterminio y comenzó a trabajar con la logoterapia, una de las preguntas que le planteaba a sus pacientes, es muy dura y muy directa, es ¿por qué no se suicida? Lo que quería intentar hacer reflexionar Viktor Frankl a sus pacientes es que los seres humanos necesitamos encontrarle un sentido a la vida. Esa pregunta nos fuerza a obligarnos a construirnos a nosotros mismos un sentido para la vida. Viktor Frankl versionea a Nietzsche y nos advierte que quien tiene un porqué para vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros nos enfrentemos a encontrar un porqué a nuestra existencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido una conversación interesantísima y estoy segura de que tus alumnos y alumnas están entusiasmados con la filosofía. Para mí también ha sido muy importante, he disfrutado muchísimo contigo y en el fondo yo creo que esto que acabamos de hacer es filosofía. Hablar sobre los temas realmente importantes, cuestionarnos juntos y vivirlo.